ya pues yo me estaba que solamente tiene en la danza, tiene la audiencia. Por eso hablemos y ardamos que a danza, hablando Pues buenos días, pues gracias por la invitación a participar en esta entrevista, que es muy importante para nosotras las mujeres que no tenemos muchas oportunidades para poder participar en estos espacios. Pues mi nombre completo es Isabel Juárez Espinosa, yo soy originaria de Ahuacatenango y hablo mi lengua originaria es celtal. Y bueno, ¿cómo fue mi niñez y mi juventud? Eso es algo muy triste para mí, porque mi niñez, pues yo no tuve mucho niñez porque pues ya sabes que la gente de la comunidad trabajamos desde muy niñas, entonces yo entre mi niñez pues jugué mucho los muñequitos de doblador, o lo elaboramos entre nosotros como niñas porque no había juguetes como ahora. Y también elaboramos trastecitos de tierra, de lodo, y eso fue, y las hojas de las plantas, árboles o flores. Eso fue alguna parte de mi vida, pero también mi familia, mis abuelos son negociantes, entonces de comerciantes, pues yo los acompañaba a buscar los productos y los intercambios de productos de una comunidad a otra comunidad. Entonces, entré a la escuela, pero también como me llevaban mucho, entonces a veces asistía, a veces no asistía a las clases. Y bueno, y muy temprana edad a mí me entraron a pedir para casarme con un hombre. Pues yo no sabía nada, yo ni sabía ni peinarme y seguía pues jugando, era yo una niña. Entonces a base de eso fue que me vine a San Cristóbal. Mis papás conocen a varias personas de aquí de la ciudad y uno de ellos era muy joven, el licenciado, y fue a mi casa y quería que la acompañaran su esposa aquí en la ciudad porque vivían solos. Entonces yo me apunté rápido y me vine, pero con el entender que yo quería estudiar. Entonces él me dijo, no hay problema, te metemos a la escuela, y fue así como me salí de mi comunidad. Pero también mi juventud pues la pasé trabajando, iba seguido a mi casa, no me acostumbraba en la ciudad, estaba yo muy apegada a mi mamá, entonces como que mi mamá no lo podía dejarla y venía ella y yo ya me quería ir con ella. Me quedaba llorando y dice, pues bueno, decide dónde estar. ¿Quieres estar conmigo o quieres estar acá? Pero también como que había una barrera que pasar, por lo que me entraban a pedir y decía mi mamá, es que no entienden los ancianos. Entran y entran a pedir. Cerramos la puerta, bueno, anteriormente como entraban a pedir, pues era llevando cosas, bocados, y si abres la puerta te lo dejaban aunque no lo aceptaras. Entonces mis papás pues cerraban la puerta para que no dejaran, y una de esas lo dejaron en la puerta afuera, y que era necesario que yo me casara con el muchacho que yo ni lo conozco, bueno, ni lo conocía en ese tiempo. Y entonces yo le dije que yo no sé qué cosa es casarse, yo no sé qué es tener marido. Entonces yo me vine y continué mi estudio aquí y ya nunca regresé a mi comunidad, así como para vivir, como estar con mis papás. Me quedé y me acostumbré mucho a estar acá, y fue así como pasó en mi juventud más o menos. ¿Cuántos años tenías cuando te viniste para acá? Yo empecé a venir a la edad de los 7 años, pero yo venía nada más a acompañar a una tía, que también era profesora. Entonces pedía que yo lo acompañara y venía, pero venía, pero no decidía quedarme. Pero ya a la edad que ya me vine definitivamente fue a la edad de los 11 años.
cuando ya decidiste quedarte 11 años? Me huí, pues, y le dije a la persona que me trajo que no me dejara salir en la calle, porque igual el muchacho me buscaba aquí en la ciudad para raptarme, para llevarme por la fuerza. Entonces yo le dije a esta familia que no me dejaran salir a la calle y si salían ellos, pues que me llevaran. Y fue Entonces, así. Tu juventud fue así, cuidando esa, de que no te fueran a casar, Sí. cuidando que no te fueran a raptar. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste con esta familia? Estuve 8 años. Ellos le dieron un cambio de trabajo, fueron a Guadalajara y mi mamá no me dejó ir. Yo me quería ir con ellos. Pero mi mamá no, dice, te va a ser muy lejos, ya no te voy a volver a ver. Entonces decidí quedarme en la ciudad. Pero en la ciudad, pues ya ves que no toda la gente son amables. Entonces yo llegué a comer hasta comida de perro, que eran todos los huesos, los sobrantes de un plato de comida que comían los señores de la ciudad. Pero no me importaba, con que me diera permiso de estudiar. Entonces fue así como entré y luego pasé varias casas, cuidaba niños, me ponían como que fuera yo la mamá de los niños porque me los cuidaba día y noche, salían a los bailes, a las fiestas los papás y así. Así fui pasando. Y creo que dejé de estudiar como 2 años, porque igual encontré una casa donde no me daban permiso para estudiar. Entonces dejé de estudiar, pero mi ilusión era aprender a leer y escribir y aprender más. Y fue así como... ¿Y hasta qué año estudias? ¿Qué estudios tienes ahora? ¿Qué estudios tengo? Pues tengo, como decía de un principio, que soy dramaturga. Eso no lo estudié en una escuela, sino fue un diplomado y talleres. Pero mis estudios, tengo la licenciatura en idiomas. Yo estudié el idioma inglés, por lo que viajo y hago conferencias donde me invitan, doy talleres. Entonces también a veces no es igual un traductor que entiendas. No sé así hablar perfectamente, pero lo entiendo y eso es lo que estoy haciendo. Y estoy reforzando eso. Y quiero hacer la maestría en educación porque me interesa mucho la educación de las compañeras mujeres y jóvenes. Oye, Isabel, de esto que nos cuentas de tu vida, pues te pregunto, ¿cómo esta niñez y juventud, todo esto que viviste, te llevó a ser lo que haces ahora? ¿Qué tuvo que ver? ¿Cómo nos cuentas tú, cómo te marcó esa vida, esa niñez y esa juventud? ¿O no te marcó eso? ¿Tú elegiste dedicarte a esto por otras cosas? ¿O fue por esta historia personal tuya? Por una parte fue eso, pero lo que más me marcó fue cuando me enviudé muy joven. Yo a los 23 años ya era yo viuda. ¿Pero te casaste con este muchacho que te quería raptar? No, era otro que yo conocí aquí en la ciudad. Éramos estudiantes, él estudiaba contaduría y yo estudiaba otra carrera. Entonces, él es chol, entonces nos conocimos aquí en la ciudad y nos casamos. Pero yo estaba ya en una casa que son americanos. Entonces me daban todas las oportunidades de estudiar. O sea, casi no estaba en casa. Y gracias a ellos he logrado lo que soy. Y bueno, para llegar a eso, a esa labor social, tuve que pasar muchas cosas. ¿Cuándo enviudaste? Cuando me enviudé y con un bebé. Más que nada, cuando me enviudé estaba yo embarazada. No tenía todavía el bebé. Entonces, como que mi vida volvió a cambiar y ¿qué voy a hacer ahora? Soy madre, soy padre al mismo tiempo. Yo me quería morir porque decía yo, bueno, regreso a mi comunidad, ¿qué voy a hacer en mi comunidad? Pues en ese tiempo, porque en el 82 fue eso. Y cuando
pensé, mi familia, mis papás decían, pues regresa, vente acá. ¿Y qué voy a venir a hacer aquí? Porque en ese tiempo en la comunidad también una mujer viuda o dejada no es bien vista. Ya te empiezan a criticar o te empiezan a acosar, que porque ya eres señora, ya tienes bebé, ya esto, lo otro. Entonces eso no me gustaba tampoco. Entonces yo le dije a mis padres, no, yo no me voy a ir. Y en ese tiempo yo era cajera en una empresa. Pero conocí a una organización que en eso también estaban fundando, es una organización de culturas indígenas, que no tenían bien todavía el nombre, entonces me invitaron a participar con ellos porque yo hablo mi lengua y empecé como recopiladora de cuentos, historias en las comunidades, con los ancianos. Y me pasé a trabajar con ellos, pero también había la discriminación porque yo era la única mujer que estaba yo allí y la mayoría eran hombres. Entonces también había acoso en el mismo trabajo, aunque son hombres indígenas. Entonces allí tampoco no me gustaba porque yo tenía un niño. Y luego cuando me dijeron que ya no había dinero, cuando no es cierto, y son muchas cosas que pasa a uno en la vida como mujer y más cuando es uno indígena. Y luego cuando participabas la voz no era tomada en cuenta, la participación, no, pues que ¿tú qué sabes? Decían los hombres, ¿no? Entonces dije, ay, bueno. Tenía un puesto muy importante porque yo manejaba todos los recursos de los proyectos, pero no me gustó eso, entonces me retiré de nuevo y me fui a trabajar, no sé si conociste Carwa, el Comité de Refugiados Guatemaltecos, en el 83, 87. Entonces yo me fui y yo conozco pues varias personas, entonces yo le dije que quería trabajar, pero ya no quería estar en la asociación. Entonces dice, pues, ¿qué quieres hacer? ¿Regresar aquí trabajando en la empresa o quieres ir con los refugiados a dar capacitaciones en el manejo y la alimentación de soya? Entonces yo le dije que yo me gustaría ir mejor a los campamentos. ¿Te fuiste a los campamentos? Me fui a los campamentos, pero también había unas condiciones, que no podía llevar a mi niño porque puede ocasionar muchas enfermedades, hay muchos contagios de enfermedades en los campamentos. E incluso me vacunaron y todo, entonces yo fui a hablar con mi mamá. Y le pregunté si podía, el tiempo que yo estaba en el campamento, podía estar mi niño con ellos. Sí, dice, no hay problema. Entonces lo dejé a mi niño con mi mamá y yo estuve 5 años con los refugiados hasta en el 87, que me volvieron a llamar esta organización. Y ya y como también tengo capacitación auxiliar en salud, entonces yo los pesaba, los medía, los niños y la alimentación que se preparaba, pues también me capacité en la preparación de soya, cómo se debe de usar y todo eso, que nada se debe de tirar. Pues las señoras de los campamentos pues no sabían utilizar la semilla de soya, lo ponían a cocer y no se cocía. Entonces ya enseñé cómo se prepara, hasta hacíamos pan. Entonces las señoras estaban muy, muy contentos. Y no solo en un campamento estaba, sino en diferentes campamentos. Sí. Sí, ese trabajo en los campamentos era así, ¿no? De ir de uno a otro, así, ir haciendo recorridos. Sí. Y esa realidad de esta población guatemalteca en el refugio, ¿fue algo que también como marcó a lo que te dedicas ahora o no fue tan Sí, importante? también porque en los campamentos pues habían también mexicanas. Entonces yo veía a las mujeres mexicanas y guatemaltecas que han sido golpeados por sus esposos y ellas no decían nada, calladitas, sumisas a todo lo que decía el hombre. Y dije yo, ay, ¿cómo debo de hacer para ayudar a esta gente?
pues yo nunca probé golpes de hombres, pero son otras mis situaciones que he pasado. Pero digo, ay, ¿qué duele más? ¿Duele más un golpe o un insulto? Un pellizco, ¿no? Entonces decir, ay, ¿cómo lo puedo ayudar? Pues entonces yo, pues como te decía que conozco muchas personas, entonces yo entré a este taller, un taller a la Ciudad de México, donde decía sobre derechos de las personas. No había uno específico, sino todo en general. Y asistí a este taller y empecé pues yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer con los guatemaltecos, quiero hacer con las mujeres mexicanas más, porque el tema también era para mujeres en especial, no era pues tampoco así, había un poco, pero no en general. Entonces, porque hay también hombres golpeados, discriminados en el trabajo y todo, pero más hacia las mujeres son los que más se ve. Claro. Y fue así como inicié con las mujeres, que dando talleres, lo mismo con las guatemaltecas, que reconocieran sus derechos. Oye, Isabel, por esto que nos cuentas, pues tú has tratado de hacer algo diferente a lo que tu cultura dice, ¿no? Para las mujeres. Sí. ¿Por qué Isabel no fue una mujer que la obligaron a casarse con alguien que no quería? ¿Por qué Isabel no probó golpes de hombre, como dices? ¿Por qué? ¿Qué hizo que tú tomaras otras decisiones como mujer indígena que eres? Pues más que nada la comunicación y el valor. Y la dignidad como mujer. Ajá. Porque todo ser humano tenemos nuestros propios derechos y nuestros propios sentir. Y yo analizo mucho que a veces hay hombres que golpean, pero también no sabemos cómo fue desde su niñez. Porque a veces de cadena en cadena va surgiendo las cosas desde los abuelos, los papás y la mamá. ¿Por qué mi mamá aguanta y yo no golpeo a la mujer? Bueno, entonces mi lema cuando hago taller, bueno, ¿buscas mujer para golpearla? ¿Buscas mujer para ser tu sirvienta? ¿O buscas una compañera para vivir y comunicarse? Entonces son esas las cosas que yo empiezo un taller así y esa es mi vida, yo también, porque mi vida mía no me dejo que me insulten. Bueno, me vas a insultar, hay un porqué. Tengo mi delito, con mucho gusto acepto mi error, pero si no tengo y me vienes nada más a insultarme porque sí, tienes manos para preparar tus cosas, ¿no? También yo trabajo, traigo recursos. Entonces Isabel es una mujer que desde niña ha estado tratando de hacer de su vida algo diferente, sí, por lo que nos cuentas. Sí. Y bueno, eso que nos cuentas me lleva a preguntarte, ¿cómo llegas a FOMA? ¿Cómo llegas a esta organización por la que queremos hacerte esta entrevista, que es Fortaleza de la Mujer Maya, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que llegas ahí? Ay, también es otra historia. Y son muy largas las historias. Cuéntanos. Bueno, FOMA, bueno, como te decía, en esto regresamos a la otra organización, empezaron a hacer teatro. Entonces ellos hacían teatro pero con muñecos, títeres como decimos. Entonces querían una voz de mujer. Entonces me invitan de nuevo, eso fue ya en el 87, sí, y me invitan de nuevo a regresar a la organización. Entonces yo ya puse mis condiciones, que no me estén acosando o que no me estén diciendo de cosas o que me respeten como persona. Entonces sí, dice, no, ya no está la persona, quien era, no sé, bueno. Entonces que necesitamos hacer tenemos un proyecto que vamos a hacer giras teatrales por Veracruz, en el estado de Veracruz, en varios lugares, y si ganamos el premio, pues pero no tenemos una mujer con voz, pero lo pueden hacer ustedes, voz de mujer, porque están atrás del teatrino, ¿no? Del escenario. Entonces, no, pero es que queremos que esto. Yo lo pensé mucho, porque dije, ay, me voy otra vez, yo tengo un trabajo y todo. Entonces yo hablé con el dueño de la empresa donde estaba, y como me retiré
con los refugiados, porque igual sí me enfermé yo. Entonces, ya regresé con ellos, entonces empezamos a construir los muñecos, empezamos a hacer los ejercicios con las manos, de cómo mover y la voz de todo esto, y los personajes. Y fui al estado de Veracruz, a Oaxaca y todo, para hacer las presentaciones. Y después de un tiempo, en el 92, me retiro de nuevo, pero ahí ya fue voluntaria, que me retiro de nuevo en esa organización y empecé a trabajar en los libros de rincones de lectura, abriendo bibliotecas en las escuelas rurales, que los maestros tenían las cajas de libros y no los ponían en exhibición para leer o con los niños y todo esto. Entonces a mí me invita esta persona de ir a las comunidades a promocionar esos libros. Entonces fui que abrí las bibliotecas, hicimos las lecturas, cantamos con los niños y yo traduje a mi lengua materna en celtal, y como ya hablaba tzotzil, también ya los tradujía a tzotzil junto con los niños y actuábamos. Entonces, en esta organización también, aparte de los títeres, también hacía un teatro en vivo, persona. Entonces yo me metí y fui la primera actriz en esta organización en comenzar de ser actriz. Pero como te digo, que hay siempre conflictos y todo esto. Hubo una invitación para ir a un encuentro en Toronto, Canadá. Entonces nos pedían un guión escrito por nosotras. Entonces yo escribí, fue mi primera obra que escribí, que se llama La Familia. Y fui a Canadá, pero ya empezaban los conflictos, entonces yo me retiré de la organización y seguí con el libro de lecturas. Y después de allí dije yo, y veía en las escuelas también los maestros, el trabajo de los maestros y todo, que no ponían un poquito de su tiempo para hora exacta de trabajo. Bueno, entonces yo les pedí a los alumnos que se quedaran un momento, o los iba yo a pedirle permiso a los papás para que trabajáramos un momento, que es importante nuestra lengua, escribirla, hablarla, porque hay papás también que dicen, no, es que no quiero que hable la lengua a mis niños, que aprendan el español, por eso los mando a la escuela. Digo, no, porque todo es importante y la lengua es importante. ¿Y por qué no querían que hablaran el español? Digo, que hablaran su lengua, que hablaran mejor el español. Que porque no es válido, que no valía nuestra lengua, que no valía nuestro idioma, hasta de nuestro vestimento, que no era importante, no tiene valor. No. ¿Qué piensas de eso? No, es valiosísimo. ¿Por qué? Cuéntanos un poco. Porque uno de ser indígena y hablar nuestra lengua es un orgullo, y también es cómo te identificas, que puedes hablar otros idiomas para comunicar con el mundo, pero también hay que dar a saber, a conocer nuestras raíces, de dónde somos, qué somos y qué idioma hablamos. Sí, entonces, y eso también trabajo mucho con los papás, con los niños, y sí, se alegraban los niños que ya aprendían a escribir su propio idioma. Y entonces, sigues haciendo ese trabajo, ¿y cómo llegas a FOMA? Bueno, así es de FOMA. Bueno, y después de ahí que me retiro, pues, y dije yo, bueno, me gusta ser actriz y me gusta escribir, ¿y cómo hago para poder realizarlo? Entonces invité a otras compañeras voluntarias que formáramos un grupo, y pues no tenía nombre, no se llamaba FOMA, nada. Entonces empezamos a hacer teatro ambulante o teatro callejero para recaudar fondos y poder constituirnos, porque necesitábamos legalizadas. Entonces fue así como empezamos FOMA. ¿En dónde se presentaban? ¿En la calle aquí en San Cristóbal? En la calle. ¿En las comunidades? No sé.
Más que nada aquí empezamos en la ciudad porque queríamos recaudar fondos. Íbamos a las comunidades, pero era pues libre, sin ninguna cota, ¿no? Entonces aquí empezamos, y creo que tú estabas también cuando iniciamos, y empezamos con este grupo de mujeres. Estaba Marta Figueroa y con Colem. Entonces nos promocionaron para hacerlo, pues hicimos con varios grupos de mujeres que venían mucho en el seminario. Me acuerdo que eso fue en el 93, que vinieron varias mujeres que son catecistas de comunidades, invitaron al seminario y ahí presentamos una obra. La vida de una mujer maltratada. La vida de una mujer maltratada, sí. Entonces, ¿esa obra tú escribiste, Liliana? No, escribió otra compañera, pero la montamos para darlo a conocer, que cómo es una vida de una mujer. Y así empezó FOMA. Y así empezó FOMA. Empezó FOMA, pero también, no sé si es por la buena suerte o por la mala suerte, nosotros empezamos en el 93, igual tenemos amigas, amigos extranjeros, donde también nos ayudó mucho a hacer publicidad, a recaudar fondos. Entonces desde allá también ya tenemos un poco de recursos recaudados, ya se pueden constituir y ya esto. Entonces ya buscamos un notario donde ya empezamos a constituirnos, pero también veíamos las necesidades de las mujeres que vivían aquí en la ciudad. Y también en 94 pues nos tocó esto del enfrentamiento, ¿no? Entonces varios de las familias que salieron de la comunidad vinieron a la ciudad. Entonces nosotros empezamos a dar también funciones de títeres para alientarlos a que no estén tristes por dejar la casa y todo, pero también empezamos a ver las necesidades. ¿Qué necesitan estar en la ciudad? Entonces empezamos a capacitarlos, aparte del teatro, empezamos a capacitarlos en aprendizaje en la costura a máquina, manejo de máquina, y a tejer, a bordar diferentes diseños que ellos saben, pero en telares. Y también empezamos a dar la educación en alfabetización para adultos, porque muchos no sabían leer, no sabían escribir, y decían ellas, las señoras a veces llegaban ya grandes, no, ya nunca voy a aprender a leer y escribir, pero yo me admiré mucho que una de ellas aprendió a leer a los 65 años que tenía de edad, y aprendió a leer. No terminó la primaria porque se regresó a su comunidad cuando ya se empezó a calmar la situación. Entonces tenemos eso, pero también empezamos a ver sobre los derechos de la mujer. Entonces empezamos a dar talleres puntuales, que le llamamos nosotros, porque son agendadas por fechas, no está continuo. Y empezamos a hablar sobre los derechos de la mujer, y una de ellas, y hace como 2 años apenas, una de ellas decía, yo no sabía que tenía derecho. Yo sé que pues mi vida como mujer, nací mujer, era atender al hombre, esperar a la hora que llegue y hasta quitarle los zapatos. Entonces cuando empezó a entender cuáles son sus derechos, pues lo voy a poner en práctica. Pero no por poner en práctica ella o las mujeres que somos, no empezamos nosotros a discriminar al hombre tampoco, sino a la igualdad. Entonces ya empezamos con la igualdad de género, hablando que todos debemos de trabajar en casa, todos debemos de cuidar a los hijos, porque decía otra persona, pues cuida a tu hijo, calla a tu hijo. No, ¿cómo? Pues no es solo tuyo. ¿No? Entonces eso también empezamos a darlo a conocer, que cómo se debe de hacer en casa desde los niños, y que los niños, si tienen hijos, que también enseñarlos cómo trabajar con los niños en casa, porque a veces la diferencia entre una niña y un niño y el trabajo que se hace, bueno, tú eres niña, pues tú te toca hacer esto, tú eres niño, esto. No pueden jugar pelota, canica las niñas, y los niños no pueden jugar muñeca, trastecitos, pues entonces eso no. Y hay todavía mucho de eso, pero por la misma educación que se da en casa.
Claro. Entonces, todo esto que tú nos cuentas ahora es parte de tu vida, como nos decías hace rato, ¿no? Todo esto lo has vivido también y tú desde niña has visto que no estás muy de acuerdo con que pasen estas cosas para las mujeres, ¿no? Entonces entiendo que tú al principio te nace esta inquietud de formar esta organización, Fortaleza de la Mujer Maya. ¿Por qué? O sea, ¿cuál era tu interés primero? ¿Y cómo esa idea de FOMA que tú tenías al principio de formar esta organización, cómo ha cambiado ahora? ¿Cómo ha cambiado este grupo? De cuando surge por una idea tuya, ahora actualmente cómo están. ¿Qué cambios importantes has visto en FOMA? Bueno, de principio era porque una mujer no es escuchada su voz. ¿Por qué una mujer no es tomada su opinión? ¿Por qué en las asambleas solo asisten hombres? ¿Y por qué las mujeres tienen miedo de salir e ir si son personas? Y si es una mujer sola en las comunidades, dice, no voy porque me van a criticar, pues soy mujer sola, que vaya mi hermano. Hay que me diga mi papá. Entonces, para mí es quitar todo eso. ¿Por qué? Y fue así como yo empecé con las mujeres, que ellas son libres de decir lo que sienten, de hablar, de pedir, de solicitar. Claro, no con problemas, pero que sus opiniones son válidos y que sean tomados. Entonces fue así como yo inicié con las mujeres y yo me siento muy satisfecha con eso, porque muchas de las mujeres en comunidades ya se levantan, ya hablan, ya dicen, ya deciden por ellas mismas, aunque tengan pareja, pero ellas deciden. Es como la comunicación más que nada, porque no va a ir a hacer nada malo. Y los celos de los hombres, pues que se les vaya quitando esos celos, porque ¿cómo una mujer se puede fijar de un hombre cuando tiene niños, está todo flaca, desnutrida? Pues no, y el hombre todavía tomando con los amigos. Cuando uno de nosotros podemos descansar o ir a tomar café con una amiga? Nunca. Entonces fue así como yo empecé también con eso. Sí, es parte de mi vida y parte también de mi familia, porque también veía a mis hermanas, mis papás que se golpeaban y todo, más a mi papá que lo golpeaba a mi mamá. Entonces yo hasta que di un alto. Yo le dije, mira, sí, voy a cambiar, pero voy a cambiar también a mi familia. Y mis cuñados también, mi papá también, y entendieron. Entonces son esos, pues sí, a veces a base de amenaza también puedes lograr el objetivo. Y ahora FOMA, entiendo que FOMA empezó haciendo teatro, ¿no? Esa fue la primera, digamos, estrategia que ustedes tomaron para hacer este trabajo de sensibilización, de conciencia de los derechos de las mujeres. Y luego incorporaron lo de la lectoescritura, aprender a que las mujeres aprendieran a leer y escribir, lo de la costura, que nos cuentas, ¿no? La capacitación para que ellas pudieran tener un ingreso, sobre todo la población desplazada que llegó a raíz del 94, del conflicto. ¿Qué otras cosas hace FOMA? Además de esto de teatro, la lectoescritura, la capacitación en cuestiones prácticas. Bueno, ahora el espacio de FOMA ya se ve muy reducido, por lo mismo que hay muchas necesidades que necesitan las compañeras o los compañeros. Pues como dices, empezamos con el teatro, y el teatro es para concientizar, por ejemplo, del alcoholismo, la drogadicción, con los jóvenes, la muerte materna, la migración y otros temas que tenemos, y también el rechazo de una niña, el papá que no quiere una hija, quiere puro varón, como que la mujer es la que elabora, ¿no? Entre todos esos temas que hacemos en el teatro y que llevamos en las comunidades o en las ciudades, pues FOMA abre otros espacios porque hay mucha necesidad.
lo emocional y lo legal. Entonces buscamos una psicóloga, buscamos un abogado que no daba abasto, entonces tuvo que invitar a otros abogados y otras psicólogas. Y esta psicóloga y abogados, ¿qué trabajan? Porque pues hay muchos, como tú dices, muchos problemas. ¿A qué se abocan? ¿A cuestiones legales en cuestión de violencia hacia las mujeres o apoyo legal a migrantes? ¿O a qué dirigen más que nada en orientación. ¿En qué? En la orientación, en la situación de violencia con los abogados y la consejería. Consejería es cómo quiere vivir la persona y bueno, es como un confeso que quién tiene la culpa y ahí se abren sus culpas. Primero, luego si ya definitivamente ya no quieren estar, entonces se hacen las gestiones en el Ministerio Público. Ya sea, la mayoría son de pensión alimenticia y bueno, también de los hijos, que a veces hay hijos de que se van por otro camino y entonces les orientan ahí. Y de psicología empiezan individual, de pareja y familia. Y también es cuestiones emocionales, sentimientos personales que causan las diferentes dificultades en la vida. Y es algo curioso lo que nos ha pasado en FOMA en toda esta situación. Hay uno que ya está a punto de divorciarse y cuando se le da la consejería, se le da un plazo de 1 mes. Y si desde 1 mes trae la decisión, entonces se elabora un pequeño cuestionario que contesten y resulta que ya no se van a divorciar. También en psicología así ha pasado, que ya no nos aguantamos, esto, que lo otro, y también se le da un tiempo. Y a final de cuentas, ahora viven en Puebla y nos mandan mucho mensaje, que gracias a tal fulana, a tal compañera, pues ya no nos separamos, estamos más felices que nunca. Pero es con tanto tiempo de estar atendiendo, no nada más de 1 o 2, sino es mucho tiempo de atención y depende también de las personas cómo aceptan toda esa consejería o cómo aceptan todo eso de las emociones del ser humano y niños también. A ver, tú nos cuentas de que un interés de FOMA es trabajar para que las mujeres vivan con más dignidad, más respeto a sus derechos, juntos hombres y mujeres, ¿no? Con dignidad, con igualdad. Y que han usado estas estrategias de teatro, lectoescritura, capacitar a mujeres para que puedan tener ingresos propios, atender cuestiones de migración a través de consejería legal y psicológica. Pero tú antes nos hablabas de la importancia de esta identidad indígena, ¿no? Sí. Y no sé, tú dime, porque para eso te invitamos, para que tú nos cuentes, ¿cómo incorporan ustedes en FOMA? Porque entiendo que es un grupo de solo mujeres indígenas. Sí, bueno, los dirigentes sí. Somos mujeres indígenas de diferentes comunidades y diferentes idiomas. Aunque después trabajen con ustedes otras, pero las fundadoras y las que dirigen la organización son mujeres indígenas. ¿Cómo incorporan ustedes esta cosmovisión indígena en la forma de trabajar con las mujeres indígenas? Porque hay muchas propuestas desde los pueblos celtales, tzotziles, para trabajar estas cuestiones del espíritu, del alma, ¿no? Esto del chabajel, por ejemplo, de estar en paz, lograr estar tranquilas las personas. ¿Como eso ustedes lo incorporan en su trabajo, que es parte de su cultura? Sí, ¿O solo recurren a estas otras estrategias más occidentales? Hacemos ceremonias. Ceremonias tradicionales son como empezamos. ¿Cuáles son? Preguntar el grupo.
Sí, porque igual FOMA pues no investiga ni se mete en cuestiones religiosas, sino nada más están. Entonces, preguntarle al grupo cuando manejamos si saben lo de las ceremonias tradicionales. Pues entonces ponemos velas, flores, incienso, el saumerio. Entonces, es así como empezamos en círculo y también como que quitar nuestro estrés o nuestra timidez o nuestro miedo al estar con otras compañeras. No es fácil contar nuestras historias, no es fácil hablar y siempre estar agachada. Entonces eso también lo manejamos y es como lo hacemos nosotras, empezar y después de toda esta ceremonia, pues movemos un dedo. Has movido tu dedo, has sabido ¿qué hace este dedito, ¿no? Entonces, y cada parte de nuestro cuerpo. Y eso lo hacemos para empezar a tener confianza entre el grupo y empezar a participar. Y que todo lo que se diga allí, pues estamos en confianza. Y que de ahí no salen ni se nombran nombres, sino nada más toda la historia que hemos sufrido. Entonces lloramos, reímos, cantamos, todo, nos alegramos o nos entristecemos, pero es algo así como lo manejamos nosotros con los grupos de mujeres, pero no precisamente sea mujeres de comunidades, porque también hay de pueblos que son monolingües, que son campesinas y que también sufren. Y como nosotros hemos viajado en diferentes ciudades, países, pues yo he visto que no solo nuestro país ni nuestro estado sufren toda esa situación, sino todo el mundo. Entonces, las compañeras piensan que solo ellos, que solo en esa comunidad o solo de esa familia, y le decimos que no, pero ahí tiene remedio. Tiene una cura de cómo poder mejorar la calidad de vida de la familia. Porque, y es así como nosotros manejamos a los grupos de personas o de mujeres que llegan, y no solo las mujeres, sino también los jóvenes, estudiantes. Nosotros becamos a estudiantes universitarios que son indígenas, haciendo un estudio de socioeconómico de cómo es, de dónde es, y si la verdad quiere hacer una profesión. Entonces todo eso también tiene sus trámites, pero sí hemos logrado de que se hayan terminado sus estudios, que 80 estudiantes, que unos son doctores, otros ya son abogados, otros son arquitectos, otros son contadores, otros son educadores de las escuelas, y en fin, tienen diferentes trabajos, y seguimos con los jóvenes, becándolos muy mínimo, no es mucho, porque la institución donde nosotros hacemos como un pequeño banco es internacional y dan sus aportes las personas individuales, a lo que son jubilados, que van aportando, y es así como vamos acolchonando para poder darle a los... Y los niños también manejamos, con los niños manejamos también la igualdad de género, porque hay muchos niños, no, tú eres mujer, vete para allá, tú no te acerques aquí, o entre mujeres, por ejemplo, ahora que se dice el bullying, también manejamos eso de que no se maneja. Si una niña o un niño habla su idioma, qué alegría, qué bueno. Y tú, porque hablas español y dices, no, es que yo no soy indio. No, todos somos indios, porque la humanidad así es. Pero nuestros idiomas es muy valioso y es un privilegio saber hablar nuestro propio idioma, y eso va a la lectoescritura. Y hay niños que ya han escrito sus cuentos, que hacen sus obras de teatro en la propia lengua, y también con sus propias vivencias. Bueno, es una infinidad de trabajo que hace FOMA. Sí, es lo que escucho, que han ido incorporando muchas otras cosas de ese inicio de FOMA, sí, ¿no? Sí. Y
Todo esto que hace FOMA, Isabel, como si lo pudieras decir en una frase, ¿cuál es la importancia del trabajo de FOMA para las mujeres? Bueno, la importancia del trabajo de FOMA es eso, reconocer y conocer sus derechos y hablar, y que ya no estén sumisas, que ya no anden agachadas, y también la educación. En la educación, el no aprender a leer o no entrar a la escuela desde muy niñas porque son mujeres, porque a veces las historias salen diferentes que porque los papás, bueno, tú eres niña y no vas a entrar a la escuela porque te vas a casar. Y tu quehacer es nada más en la casa. Entonces, muchas de esas historias decíamos, no, es importante la educación también, aprender a leer y escribir, ya sea en tu idioma o en español. Y muchas de esas mujeres también han escrito sus propios cuentos. Tenemos una compañera que no hablaba nada de español y escribía en su lengua y aprendió en su lengua, pero ahora ya escribe los dos, entonces es bilingüe. Ahora, de esto de los derechos, ¿no? Que es lo que le importa a FOMA trabajar, los derechos de las mujeres. Que si igual en una frase tú me contaras cuáles han sido los logros más importantes que ustedes han tenido en esto de los derechos de las mujeres. El de poder decidir por ellas mismas, el de saber sus propios derechos y el de también de poder hacer lo que a ellos les gusta y que no haya prohibición de ninguno, ni de hijos, ni de padres, ni de esposos, ni de hermanos. Entonces ese es un orgullo, y también el orgullo de FOMA es de que se hayan graduado 36 mujeres terminando primaria y secundaria. Entonces ese es un logro que tiene FOMA también en ese aspecto, en educación. Y también pues los jóvenes que han logrado su profesión. Y más allá de las mujeres con las que trabajan, FOMA como institución, ¿qué ha logrado? ¿Cómo se ha fortalecido FOMA? ¿Por qué es fuerte FOMA ahora? Porque ha asistido mucho en varios talleres y hemos recibido muchas capacitaciones como institución, y como personal interno de FOMA se ha logrado coordinar y responsabilidad de cada persona en sus áreas. Antes lo teníamos todo revuelto y no sabíamos quién hace otro, sino todo lo hacíamos al mismo tiempo. En este caso ya no. Entonces FOMA ha sabido cómo responsabilizarse en las áreas que manejamos y tienen coordinador en cada área. Y se han capacitado y eso. Sí. Y también sé que, pero tú cuéntanos, yo te pregunto, ustedes se han presentado ya no solo en México. No. ¿Cómo les va con el teatro? A ver, cuéntanos. Pues el teatro es creo que es el principal objetivo de FOMA. Y por el teatro nos reconocen muchos. Hemos viajado, en grupo, hemos viajado para presentar obras de teatro en universidades en diferentes países, en conferencias, pues a veces hemos viajado 1 o 2. Pues yo fui en Egipto y presenté FOMA como es que trabaja, como lo estoy contando ahora, pero en ese caso fue en video, todas las actividades que se realizan. Y hemos viajado a Australia, Estados Unidos, Canadá y en Argentina y otros países que no me acuerdo ahorita el nombre, pero también FOMA ahora tiene una red y FOMA es la base principal de cómo hacer teatro en otros países. Ahora tenemos una red de grupos Centroamérica y el Caribe, con un grupo, no sé si conoces CACLA en Guatemala, con ella hemos dado talleres de teatro con ellos. Iniciamos también con Nicaragua, con grupos indígenas de Nicaragua,
donde ellos todavía están empezando. Tiene 3 años que empezaron y ya se están formando el grupo. Tenemos una red y nosotros nos reunimos cada 2 años para nuestro encuentro. Y pues CACLA pues ya tiene también años que están, entonces hacemos un intercambio de conocimiento. Por ejemplo, con CACLA pues damos esto, nos dan ellos también el sanamiento. Y nosotros nos lo damos las técnicas teatrales, como es el trabajo de mesa, que le llamamos nosotras como grupo. Sí, es un intercambio muy interesante con ellas porque CACLA es un grupo igual de mujeres indígenas mayas en Guatemala, y ellas sí se identifican como mujeres indígenas feministas. Sí. ¿No? Entonces tienen un trabajo muy importante y me imagino que este intercambio con ustedes, con FOMA, pues ha de ser muy enriquecedor porque cada grupo en su tema es muy fuerte, ¿no? Sí. Es muy importante. Es. En esto que nos cuentas de que forman parte de esta red para lo del teatro, pero en el tema de derechos de las mujeres, ¿ustedes se consideran parte de un movimiento? En la cuestión cultural, que también es un aspecto importante de FOMA. ¿Ustedes forman parte de un movimiento? ¿De cuál? ¿Cómo participan? Pues sí, bueno, nosotros participamos también de feminicidios. Entonces también levantamos nuestra voz y damos a conocer qué es lo que necesitamos para que nosotros también nos cuidemos entre nosotras. O que las autoridades también pongan, no sé, algo entre las mujeres, pero más que nada es que nuestra voz sea escuchada y que nuestra decisión, lo que opinamos, lo que decimos, que también sea tomada en cuenta. Porque a veces por las mujeres, porque somos mujeres, bueno, que no valen, ¿no? Pues sí, mucha desigualdad. Pero entonces estas demandas por las que trabaja FOMA por los derechos de las mujeres, pues son una demanda del movimiento de mujeres, ¿no? Aquí en Chiapas y en el mundo. ¿Cómo ves tú al movimiento de mujeres aquí en Chiapas? Pues qué bueno, a mí me alegra mucho porque antes éramos muy poquitas y no, ahora ya hay movimiento de mujeres y eso, pues que la voz lo levanten, que nos da más energía, nos da más acompañamiento y nos da más valor para protestar, para decir lo que nosotros necesitamos. Y no lo necesitamos por necesitar, porque sí surgen las situaciones. Entonces, si de esto hablo de la discriminación, pues entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y nosotros damos talleres también sobre eso de derechos sexuales y reproductivos. Que también ahí es un campo de discriminación. Sí, y la violencia. Y por eso mismo también a veces surgen los asesinatos. Claro. Y también lo de la educación o la drogadicción. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Dónde va? ¿Por qué eso? Porque no hay un lugar de entretenimiento o no hay donde poder estar ocupados. Entonces se meten en eso, o los abandono de los papás también. Claro, todo este ciclo de la violencia, cómo se va gestando y cómo hay que ir interviniendo, ¿no? Para modificar. Pero volviendo a lo del movimiento, Isabel, de cómo lo ves, tú dices, qué bueno que hay, sí, claro, porque juntas nos hacemos más fuertes, bueno, todo esto que ya sabemos, ¿verdad? Es tan grande esto que queremos transformar, que pues una organización por sí sola no va a poder cambiar nada, o muy poquito. Entonces sí necesitamos reunirnos, hacer un movimiento, tener una agenda propia, ¿no? Nuestras demandas, nuestras estrategias de transformación de esta realidad. Eso es algo que hay que celebrar, que somos un movimiento de mujeres. ¿Qué nos falta como movimiento en Chiapas? Pues nos falta mucho porque no todos estamos conscientes en lo que queremos hacer. Unos entienden de diferente manera y yo voy más a las comunidades indígenas, que todavía están muy arraigados a la tradición, a la costumbre y todavía piden permiso, que si le dan o no le dan, y a veces todavía no entienden bien
qué es lo que tratamos de hacer o queremos hacer. Entonces, por eso es que todavía existen los golpes, existen pues, todo lo que ha pasado, ¿no? Por ciertas Y circunstancias. para cambiar todo eso en las comunidades y en las ciudades, ¿qué nos falta a las organizaciones que somos parte del movimiento? Como organizaciones, ¿qué nos falta? Yo creo que nos falta mucho comunicación y nos falta reuniones, conocernos qué hacemos en cada organización, cuáles son sus objetivos y sus necesidades, porque a veces nos encontramos en conferencias, en reuniones, en talleres, en cursos, pero de allí termina y cada quien con su rinconcito se va y ya nunca nos volvemos a ver. Entonces lo que necesitamos en este caso es estarnos en comunicación, en participar en los eventos o así como alguna invitación que hagamos, pero necesitamos un líder porque decimos, sí lo queremos hacer, pero no hay tiempo. Y mi tiempo está muy ocupado porque tengo esto, tengo el otro. Y creo que es agendar dentro de nuestro trabajo, como en las organizaciones, cómo encontrarnos, no sé, 1 o 2 veces al año, cuando menos. Y cómo hacemos. O sea, tú hablas de esto de los líderes, ¿no? En Pues el no. movimiento de mujeres en Chiapas, ¿tú ubicas líderes que estén ahora enfrentando estos retos que tenemos por delante? ¿Qué pasa con los liderazgos en el movimiento de mujeres en Chiapas? Pues hay diferentes, depende de uno de cómo lo entendemos con eso, porque a veces hay líderes que por ser líderes ya cambian sus pensamientos. Yo creo que la humildad es lo primero que debemos de tener y tener bien claro cuál es el objetivo, cómo iniciamos, qué hacemos, qué queremos. Pero a veces ya va con otros intereses. Entonces también allí hay choque y es mejor concientizarnos qué es lo que queremos como líderes y encontrarnos con otros grupos y hacer estos intercambios de conocimientos y de trabajo, porque son diferentes los trabajos que hacemos y hacer un pequeño intercambio. Claro. Y ahora que hablas de esto, el movimiento de mujeres en Chiapas, ¿con qué otros movimientos tendría que unirse para lograr estos cambios que buscamos? Bueno, tal vez que sean los 2 géneros. Tanto masculino como femenino, porque como que nos apartamos mucho nosotras como mujeres y los hombres también hacen sus reuniones, pero solo ellos. Entonces a lo mejor también escuchar las opiniones de los caballeros y las mujeres y que trabajemos en común acuerdo. Claro, hay ciertas cosas que no podemos hacerlo, que ellos lo hacen y tampoco ellos con lo que hacemos nosotras como mujeres, pero yo creo que eso es empezar. Porque entonces nunca vamos a terminar la violencia. Claro. Porque nosotros nos apartamos y los hombres se apartan también, como que no le damos entrada. Claro, es algo que nos toca transformar a mujeres y a hombres, ¿no? No solo a nosotras. Sí. Isabel, te quiero preguntar, ¿tú cómo te imaginas a FOMA dentro de 20 años? A FOMA dentro. ¿Cómo ves FOMA? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Qué cambios van a haber logrado? Pues ya empecé a ver, yo creo que los cambios que hay es entre los jóvenes, pero que no cambian el objetivo, lo que es el teatro y los talleres puntuales que son derechos de la humanidad, ¿no? Derechos humanos y de las mujeres. Que va a haber cambios porque están entrando, por ejemplo, esto de pintura, dibujo y el reciclamiento. Entonces, es bueno, pero también que no se olviden cuál es el objetivo y la educación. La educación ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el teatro y el objetivo también es el concientizar a grupos o a comunidades de todo lo que pasa y del alcohol y la droga, pero también está lo de los derechos de las personas. Y como ya está entrando también esto de lo del reciclaje, y hemos tenido mucho éxito con tirar botellitas, latitas, la caja de leche, todo eso, ahora ya no lo tiramos, lo juntamos todo.
Claro, como que ahora van apareciendo problemas que antes no vivíamos, ¿no? El medio pues hay que ambiente. entrarle, el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Sí. Entonces, pues como que eso nos lleva a que el movimiento de mujeres sería muy bueno que se uniera y se hiciera aliado del movimiento ambientalista, por ejemplo, Sí. ¿no? Porque las problemáticas van cambiando mucho. Ajá. Y claro, afectan la vida de las mujeres, todo Sí, eso. sí. Entonces sí necesitamos establecer como alianzas. Y tú me dices que ves a FOMA dentro de 20 años trabajando principalmente con los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes están enfrentando problemas que nosotras no vivimos cuando éramos jóvenes. Sí. Y nosotras en nuestro momento pues pensamos cómo le íbamos a entrar, ¿verdad? Ajá. Y decidimos, FOMA decidió el teatro, en fin, cada organización va decidiendo cómo trabaja para cambiar estas realidades. Pero los jóvenes, yo te pregunto cómo lo piensas, ¿verdad? Dentro de 20 años, pues yo digo, yo en mi organización en 20 años yo ya no voy a estar. También creo que hay que apostarle a que la juventud entre ahora a resolver los problemas de ahora, como así lo hicimos nosotras, ¿no? Entonces los jóvenes lo harán a su manera también, ¿no? Sí. Y como que sí Sí. tendríamos que estar pensando que pues los jóvenes también van a tomar sus decisiones de cómo Exacto. van a Sí, enfrentar y los que la problemas. lengua no se olviden. Yo ya estoy impulsando a los jóvenes a que hagan, depende de a lo que les gusta, o sea, no se le prohíbe a estar como estamos nosotros. Como le digo, mi pensamiento de joven era diferente. No había los celulares, no había las computadoras, ahora hay computadoras, hay internet, y dentro de 5 años, quién sabe qué va a haber de nuevo, y están con los celulares. Entonces ya solo se mensajean, entonces, pero también no hay que dejar a un lado la cultura. Hay que tenerlo, la cultura, la lengua, el vestimento, si ustedes no lo ponen, pero hablar sobre eso, las tradiciones, las culturas en las comunidades, las fiestas tradicionales, que ya también ya se está cambiando. Ahora ha entrado mucho lo de lo internacional, cambios de los textiles. Ya no lo vemos. Es muy raro que vemos textiles ya anteriores. Ahora vienen de China. Ahora vienen de China. ¿Verdad? Entonces, toda esa situación, entonces yo hablo mucho con los jóvenes que no, sí está bien, pues es la nueva tecnología que entra y no sabemos cómo vaya a ser, ni el carro vamos a saber, y yo no sé si voy a vivir todavía, lo voy a ver o no lo voy a ver, pero ustedes son los que van a estar en frente de todo Ya esto. no lo vamos a ver, Isabel. Pero los jóvenes sí. Bueno, te quiero... ¿hay algo más que quieras decir que no te haya preguntado, que creas que es muy importante para esto de... pues dar a conocer a través del libro que te digo que vamos a publicar, el trabajo que hace FOMA y la importancia de este trabajo? Si consideras que hay algo que faltó decir. Pues yo creo que lo dije casi la mayoría, pero sí que las mujeres ya levanten la voz, que no se dejen golpear, y que también si quieren estudiar, no hay edad para aprender a leer y escribir. Y ahí está FOMA, que también ya tiene sus maestros y ya tienen legal. Entonces, pues ahí estamos para poder ayudarlos. Ahí están las capacitaciones de las máquinas, igual si son tejedoras de comunidades, si quieren aprender a manejar la máquina o aprender la computadora, que ya ahora la nueva ley ya quieren que saque ya sus propios documentos por no sé, computadoras, pues igual. Entonces está, y ahí están los talleres también, y lo del teatro, si alguien quiere entrar al de teatro y iniciar, porque a veces por pena no quiero hablar al público, se va quitando la pena y lograr, y nos da mucha fortaleza, es como un medicamento personal, tanto interior como hablar al público, porque el teatro te saca muchas cosas, emociones diferentes. Sí. Bueno, pues FOMA ahí está una opción para trabajar por los derechos de las mujeres, por la igualdad entre mujeres y hombres,
en cuestiones de educación, teatro, computación, consejería, en fin, tienen ustedes muchas opciones cosas, ahí sí. a los que podemos recurrir, la gente puede recurrir para ir transformando las realidades desde lo personal, lo familiar, ¿no? Comunitario. También. Sí. Bueno, Isabel, pues por último, esta entrevista queremos transmitirla en un programa de radio que se llama Espacios de Esperanza. Y bueno, nosotras sabemos, porque somos de organizaciones de mujeres, lo difícil que es a veces hacer nuestro trabajo como mujeres que somos, ¿no? Y bueno, ya muchas cosas nos las has contado tú de todo esto que es difícil. Quisiera pedirte si pudieras dar un mensaje de ánimo, de esperanza a otros grupos de mujeres o a otras mujeres en Chiapas, en México, en el mundo, que también se están enfrentando a estas realidades y que a veces nos cansamos mucho o nos desanimamos mucho, pero que hay algo que nos anima, hay algo que nos da esperanza. ¿Qué es eso? Si tú pudieras dar un mensaje a estas compañeras para seguir en este trabajo y transformar nuestra vida. Pues yo lo que les digo a las compañeras es que pues que no se dejen vencer por los conflictos, porque hay diferentes conflictos, tanto internos como externos o familiares, sino si tiene la decisión propia de lograr, de querer hacer lo que necesita hacer para su pueblo, para la comunidad, pues que lo haga. Y que va a haber un líder de allí con fortaleza, con energía, que lo logra, y que esta esperanza es lo último que muere, porque todos tenemos conflictos y todos tenemos problemas, pero nosotros estamos de pie, de lucha, y no es para un fin de que, para hacer desalientar a grupos, a mujeres, sino es fortalecerlas y que otras mujeres también tengan la misma esperanza como nosotros hemos tenido. Pues muchas gracias, Isabel, te agradezco mucho esta entrevista y pues mucho ánimo y suerte en el trabajo. Pues es lo que tenemos, pero a veces sí te baja, como tú lo acabas de decir. Claro, pero siempre sí. Estando en movimiento las mujeres podemos lograr muchas cosas. Pues sí, aunque sea sin recursos. Como sea, lo vamos a lograr. Lo logramos, sí. Muchas gracias, Isabel, hasta pronto. Pues gracias.